En la Casa Blanca informaron que Camboya y Tailandia acordaron alcanzar rápidamente un acuerdo para un cese total del fuego entre los países. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinúa el éxito de la diplomacia telefónica. Trump declaró que llamó personalmente al primer ministro de Camboya, Hun Tu, y le informó sobre las negociaciones con el primer ministro interino de Tailandia, Phumtham Wechaycham. Acabo de tener una muy buena conversación con el primer ministro de Camboya, y le informé sobre las negociaciones con Tailandia y el primer ministro interino, dijo Trump. Ambas partes buscan un cese inmediato del fuego y la paz. También quieren volver a la mesa de negociaciones con Estados Unidos, pero solo después de detener las hostilidades. Camboya y Tailandia acordaron reunirse de inmediato y llegar rápidamente a un acuerdo de cese del fuego, y finalmente, a la paz entre los países. Para mí ha sido un honor tratar con ambos países, señaló Trump. Tienen una historia y cultura larga y rica, y espero muchos años de amistad. Cuando la paz se haga realidad, espero con ansias cerrar acuerdos comerciales con ambos países, añadió el presidente de Estados Unidos. El 24 de julio estallaron los combates más graves en décadas entre Camboya y Tailandia. Los enfrentamientos comenzaron por la mañana en un área fronteriza disputada cerca del antiguo templo de Tamuantom. Gracias a los esfuerzos diplomáticos y las negociaciones telefónicas, las partes llegaron a un acuerdo para un alto el fuego inmediato y una resolución pacífica. La Casa Blanca continuará apoyando el proceso de negociaciones de paz y promoviendo una solución a largo plazo del conflicto en la región. Según la versión oficial de Tailandia, el conflicto comenzó cuando soldados camboyanos se acercaron a un puesto de control tailandés, cubriéndose con un dron, y fueron los primeros en abrir fuego contra las posiciones. Las fuerzas camboyanas continúan utilizando armamento pesado y sistemas de largo alcance contra posiciones avanzadas y traseras, afectando a civiles y objetos humanitarios, incluyendo hospitales. Los enfrentamientos ocurren en 12 distritos, como Chungbok y Chonganma, donde la situación sigue siendo extremadamente tensa. El Ministerio del Interior, a través de las administraciones provinciales de Surin, Uan Rayazani, Sisaket y Buriram, evacuó a más de 130.000 personas, casi toda la población de las zonas afectadas. Camboya rechaza las acusaciones y afirma que todas sus acciones fueron una respuesta a una invasión no provocada de las fuerzas tailandesas. Ambas partes afirman que actuaron en defensa propia, insistiendo en la legalidad de sus acciones militares en el conflicto. En 3 días de enfrentamientos en Tailandia murieron 14 personas, 60 resultaron heridas, y en Camboya murieron 13 y 70 resultaron heridas. Camboya sigue completamente comprometida con la resolución pacífica de la disputa conforme al derecho internacional y la Corte Internacional de Justicia de la ONU. Al mismo tiempo, Camboya mantiene el derecho a la legítima defensa según el artículo 51 de la Carta de la ONU, y no cederá ante las amenazas de Tailandia. Las Fuerzas Armadas de Camboya están firmemente decididas a defender la soberanía y el territorio, sin permitir que los invasores se apoderen de sus tierras. El Ministerio de Defensa rechaza categóricamente las falsas declaraciones de Tailandia sobre que el ejército camboyano fue el primero en iniciar ataques en la frontera. Camboya enfatiza su inocencia en el inicio del conflicto. Camboya declara que no tiene información sobre un ataque iniciado por su parte, y se considera víctima de la invasión de tropas tailandesas en su territorio. Camboya se reserva el derecho a una respuesta y a defender su tierra. Esta es una medida necesaria para preservar la soberanía nacional y la seguridad de sus ciudadanos. En los primeros días, los disparos ocurrieron en el tramo norte de la frontera, lejos de la costa y de los populares resorts del Mar del Sur de China. La situación allí era tensa y peligrosa. Desde la noche del 25 de julio, los disparos se intensificaron en las provincias tailandesas de Trat y Chanthaburi, al sur, ubicadas aproximadamente a 150 y 200 kilómetros de Pattaya y Bangkok. Algunas zonas de las provincias fronterizas fueron puestas bajo estado de emergencia, reflejando la gravedad del conflicto y la amenaza a la seguridad de los civiles. Los hospitales tailandeses cerca de la línea de fuego comenzaron la evacuación de pacientes, y se instó a los residentes locales a refugiarse o abandonar la zona peligrosa del conflicto. Actualmente, el país necesita unidad nacional para enfrentar la amenaza emergente, que incluye la invasión y el daño a la vida de los ciudadanos. La situación se ha intensificado y podría convertirse en un estado de guerra. Sin embargo, por ahora es un enfrentamiento con uso de armamento pesado en la frontera. El ejército defiende decididamente el territorio para evitar nuevas invasiones y defiende firmemente la soberanía nacional del país. La dirección del ejército comprende la intención general de proteger el país, y ha transmitido esta comprensión a todas las ramas militares para coordinar acciones. Cientos. El texto se interrumpe pero se implica la magnitud de los eventos y la participación de un gran número de militares. Los ciudadanos de la provincia de Surin en Tailandia hacen fila para registrarse en campamentos temporales para refugiados. Las familias viven en tiendas de campaña o duermen bajo lonas entre los árboles. La casa de Lukanan Amprok, de 30 años, está situada a solo 4 kilómetros de la frontera. Junto con su hija, se vio obligada a huir por el peligro.
Durante el inicio de un fuerte bombardeo, la madre y la niña estaban en una fiesta escolar y no pudieron regresar a casa por sus pertenencias. Al principio evacuamos al pueblo de Banyang. Los locales informaron que el lado camboyano disparaba de manera desordenada, incluso hubo heridos en el hospital. Por eso organizamos el traslado al centro de la ciudad de Surin, y todos juntos nos dirigimos allí por seguridad. El conflicto actual es diferente al que hubo en 2011. La situación ahora es mucho más seria y tensa. Los sonidos de las explosiones no cesan, continúan constantemente creando una atmósfera de miedo y ansiedad permanentes. Todos los habitantes del pueblo están listos para evacuar, incluido el alcalde. No tienen miedo, ya que han huido del peligro varias veces. Cuando el jueves las tropas tailandesas y camboyanas comenzaron a disparar en la frontera en disputa, Komsan Prochan fue con su esposa a recoger a los niños en la escuela. Su casa estaba lejos de los combates, y esperaban que la familia estuviera segura en el camino de regreso a casa. Se detuvieron en una gasolinera a unos 3 kilómetros de casa. La esposa con los niños fueron a una pequeña tienda cerca de la gasolinera para hacer compras, y Prochan se quedó esperando en el coche. En unos segundos, un proyectil de artillería impactó en la gasolinera. Todas las personas que estaban allí murieron. Es una tragedia que cambió la vida para siempre. Ella era toda mi vida, siempre estábamos juntos, era experta en todo, una ayuda confiable para mí y nuestra familia. Amaba la vida. Mi hija ayudaba en casa, era una buena niña y nunca se quejaba de las dificultades. Mi hijo menor era obediente y atento. Nos escuchaba y era un niño maravilloso. Su presencia fue la mayor bendición. Mientras tanto, unas 35.000 personas han abandonado las zonas peligrosas en Camboya. Muchos ahora viven en tiendas de campaña en escuelas y campamentos improvisados. En estos campos a menudo faltan condiciones sanitarias y atención médica. Cientos de heridos se encuentran en hospitales necesitando apoyo y tratamiento. Más que la cuestión de la donación de sangre, es importante la presencia inspiradora de personas que demuestren la unidad del pueblo camboyano. Esta es la base de la defensa nacional, que apoya al gobierno real de Camboya y al ejército que valientemente está en la primera línea. Especialmente ahora, en la hora del ataque de las tropas tailandesas a nuestro país, el pueblo camboyano muestra fuerza y unidad. En el centro del conflicto está el templo Preah Vihear, una joya de la arquitectura Khmer del siglo X, que se ha convertido en una bomba política de tiempo en la frontera de ambos países. La principal dificultad es la ubicación geográfica del templo justo en la frontera misma. Esto lo ha convertido en un símbolo de la disputa de muchos años entre Bangkok y Phnom Penh. El conflicto entre Tailandia y Camboya puede durar mucho tiempo. A pesar de los esfuerzos de la Casa Blanca, la situación ha superado los enfrentamientos fronterizos. Ambas partes han utilizado aviación, han atacado objetivos civiles, retirado embajadores, y prácticamente cerrado los canales diplomáticos de comunicación. Oficialmente, los países declaran su deseo de evitar una guerra a gran escala, pero el proceso parece una escalada lenta alimentada por viejos rencores y enfrentamientos. Suscríbete al canal, da like y activa la campana para no perderte nuestros nuevos videos con noticias importantes y análisis.